Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver los Hechos de los Apóstoles, libro del Nuevo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles son la continuación del Evangelio de Lucas y narran el nacimiento del cristianismo y de la primera iglesia o iglesia primitiva. Vamos a ver una breve introducción para los que nos han estado siguiendo en este curso de Biblia y para que puedan anotar introducción. Un cristiano que hoy puede vivir con el mismo fervor y dedicación su fe cristiana como lo hicieron los primeros cristianos, ¿qué nos faltaría? Leer los Hechos de los Apóstoles es estar reviviendo la vida de los primeros cristianos, de la primera iglesia. Estaba fresco aún el pan de la última cena. La sangre del Cristo sufriente estaba aún caliente. Sus palabras desde la cruz resonaban por todos los rincones. Ya Jesús subió al cielo y sus discípulos conservaban en sus pupilas el rostro del Señor. Tenemos un objetivo doctrinal: conocer los aspectos esenciales de este libro, que es también llamado Evangelio del Espíritu Santo. Objetivo vivencial: volver al fervor de la primitiva comunidad cristiana. Una tesis de estudio y de reflexión: los Hechos de los Apóstoles son la continuación del Evangelio de Lucas y por lo tanto narran el nacimiento del cristianismo y de la iglesia primitiva. Aquí encontramos las raíces de un mensaje y un modo de vida que ha sido decisivo en la historia de la humanidad. La iglesia presentada en los Hechos es la comunidad de los discípulos, guiados por el Espíritu Santo, dan testimonio del Señor desde la experiencia de la fraternidad. Aquí se anuncia el querigma, que es el primer anuncio, es decir, Cristo ha muerto y ha resucitado y ha enviado al Espíritu Santo. Vamos a la explicación que hemos mencionado, o mejor dicho, la explicación de la tesis mencionada. Número 1, para los que van anotando, vamos a ver en este primer momento, o número 1, autor, fecha y destinatario. El autor es Lucas, o uno de sus discípulos. En su Evangelio, Lucas narró el tiempo de Jesús y en los Hechos narra el tiempo de la iglesia primitiva. Ahora bien, la fecha es seguramente posterior al Evangelio, escrito hacia el año 80. Por tanto, el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito hacia el año 85-90, entre estos años. El mensaje de los Hechos tiene como destinatario a la iglesia en la que se han apagado los primeros ímpetus y ha comenzado a aparecer la desidia y la apatía. Una iglesia nacida de la misión de Pablo, llamada a llevar el mensaje de Jesús a todo el imperio romano. Vamos a un punto segundo, al número 2, características literarias. Se sirvió de varias fuentes: el Evangelio de Marcos, la famosa fuente Q, los archivos orales y escritos de varias comunidades, los recuerdos vivos de los apóstoles, los recuerdos personales sobre Pablo. Reelaboró este material y dio a su escrito una forma unitaria. Me refiero a Lucas. Ha sido escrito con gusto y refleja una habilidad comparable a la de otros escritos de la época helenista. Son relatos narrativos con una intencionalidad ejemplar, es decir, provoca en el lector el deseo de vivir aquellas mismas experiencias. Los discursos insertados a lo largo de los relatos se centran en lo esencial: la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de salvación de todos los hombres. Hay también sumarios que son breves, resúmenes de la vida comunitaria que van marcando las transiciones
y ofrecen al lector una pausa de reflexión y sobre todo para que se detenga y comprendan el sentido de lo que se cuenta en el libro. Hasta la invención de la imprenta, el libro de los Hechos se transmitió, como el resto del Nuevo Testamento, en manuscritos. Vamos a un punto número 3, división y contenido temático. La introducción la tenemos del capítulo 1, versículos 1 al 11, que une el libro del Evangelio con el de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia de Jerusalén, del capítulo 1, versículos, o mejor dicho, capítulo 1, versículo 12 al capítulo 8, versículo 3. La comunidad apostólica y la comunidad de Jerusalén. La expansión de la iglesia en Asia Menor, del capítulo 8, versículo 4 al capítulo 14, versículo 28. En Samaria se habla ahí de la conversión de Pablo, Pedro en Cesarea, fuera de Palestina, Antioquía. Liberación de Pedro, también se habla del primer viaje misionero de Pablo a Chipre y Asia Menor. También se habla de la asamblea en Jerusalén, aunque esto va a ser en el capítulo 15, capítulo 15, versículo 1 al 35. La expansión al mundo griego, capítulo 15, versículos 36 al 21. Incluso se habla un poco en esta referencia del versículo 14. Segundo viaje de Pablo en Grecia y tercer viaje de Pablo en Asia Menor. De Jerusalén a Roma, capítulo 21, versículo 15 al capítulo 28, versículo 29. Ahí también se habla en este capítulo 28 de Pablo en Jerusalén, en Cesarea y que va hacia Roma. En el punto número 4, titulado Contenido teológico y espiritual, tenemos aquí el fin del libro, y aquí se trata de describir la vida de la iglesia primitiva y cómo el cristianismo surgió del seno judío y se transformó en religión universal, no sin dificultades, desgarres y controversias, sobre todo al ir entrando a esa primera comunidad los paganos, es decir, los no judíos, ya sea griegos o romanos. Tenemos algunas claves importantes. Una de ellas, Lucas escoge el material histórico que más le interesa para sus fines teológicos, es decir, para su mensaje espiritual. ¿Cuál es el contenido teológico de este libro? Bueno, pues el fundamento de la comunidad cristiana es el querigma, es decir, el primer anuncio del acontecimiento pascual que se resume así: Jesús padeció, murió y resucitó para salvarnos. La persona de Jesús viene avalada por el testimonio de los testigos oculares. Todo esto era el plan de Dios y ya estaba anunciado por los profetas. Jesús pide fe, aceptación de su mensaje y conversión del corazón. Un segundo punto o elemento en este mensaje: el Espíritu Santo, el gran protagonista. Más que Pedro y Pablo, el Espíritu Santo es el protagonista en todas las decisiones de la iglesia. El Espíritu Santo es quien convierte a los apóstoles en testigos, intrépidos misioneros de Jesús en Pentecostés. El Espíritu Santo es la fuerza que lanza la iglesia naciente. Este Espíritu es el mismo Espíritu de Jesús que se perpetúa en la iglesia. Un tercer elemento: la comunidad cristiana tiene un ideal. ¿Qué características tiene esta primera comunidad cristiana? Anuncian la enseñanza de los apóstoles o querigma, acompañada por milagros. Viven en comunión fraterna y en caridad. Se alimentan de la oración y de la fracción del pan o Eucaristía. Reparten sus bienes con los necesitados. ¿Cuáles son las características de la iglesia en un cuarto punto en torno a este mensaje? La iglesia misionera y universal se proyecta bajo el impulso del Espíritu,
fuera de Jerusalén y Palestina. Es una iglesia en misión, en salida, para que todo hombre tenga la posibilidad de recibir el Evangelio. Y esto es precisamente lo que en la iglesia contemporánea pide el Papa Francisco, ir a las periferias. El ingreso en la comunidad cristiana les convierte en hombres libres de toda religión o culto, de otros dioses e incluso de toda institución religiosa. Los conflictos que surgieron al principio con la apertura de la comunidad a todos los hombres se solucionaron con el diálogo, la oración, la comunión y la ayuda del Espíritu. También se menciona la iglesia ministerial. Cada uno es escogido según la llamada de Dios y las cualidades personales. Unos son diáconos, otros misioneros, responsables, otros responsables de la comunidad. También se menciona a la iglesia apostólica. Todo servicio o ministerio tiene como centro y punto de referencia a los apóstoles. Por eso, los 7 diáconos son presentados a los apóstoles, que les imponen las manos. Las decisiones del Concilio de Jerusalén son avaladas y rubricadas por Pedro y Santiago. Pablo sube varias veces a Jerusalén para confrontar su fe y su predicación con Pedro. Los apóstoles son garantes de la verdad y de la unidad. Con el crecimiento de las comunidades, los apóstoles eligen a unos responsables que tienen como misión admitir en la comunidad, vigilar la transmisión del mensaje, enseñar, tomar decisiones en momentos importantes, distribuir las funciones en la comunidad y dispensar los sacramentos, que eran 2, el bautismo y la fracción del pan. Iglesia probada y perseguida. Desde el inicio es una iglesia perseguida, pero sigue valiente, confiada en la fuerza del Espíritu Santo, perseguida por los mismos judíos, observantes de la ley mosaica, porque los apóstoles admiten a los paganos, dispensándoles de la circuncisión y de la ley mosaica, pues solo les bastaba la fe en Jesucristo y el bautismo, y perseguida por los romanos paganos que veían en el tenor de vida de los primeros cristianos un atentado y una fuerte llamada de atención a la vida de lujo, vanidades y placeres desenfrenados que llevaban los paganos. Vamos a la conclusión de nuestra exposición a este libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles nos presenta el modelo de vivencia cristiana, es decir, ahí encontramos cómo debemos vivir nosotros, cristianos del siglo XXI y de todos los siglos, unidos en el amor a Cristo, junto a nuestros pastores, el Papa, obispos y sacerdotes, a quienes obedecemos y con quienes trabajamos codo a codo en la construcción de la Iglesia de Cristo, y alimentados en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, que actualiza el memorial de la muerte y resurrección del Señor. Hagamos una oración para concluir esta breve exposición. Espíritu Santo, al igual que conducías a la primera iglesia, te pedimos que guíes nuestros pasos en este tercer milenio de cristianismo y pone en nuestros labios y en nuestro corazón el mensaje de Jesús, para que lo transmitamos con la misma valentía, fuerza, claridad y entusiasmo de los primeros cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, agradezco su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.